días, queridas auditoras, auditores de nuestra quinta región, de nuestra amada quinta región. Soy Marlene Olivarí, Viña Marina de nacimiento, pero sí, pues claro, también tengo muchos seguidores que me escriben, me dicen, pero si tú también eres de Villa Alemana. Sí, cuando era chica también viví en Villa Alemana y también viví en Valparaíso. Así es que soy una hija de la quinta región, mi amada quinta región, y tengo familia en todos lados, en toda la quinta región, familia repartida por todos lados. Así es que más o menos un poco es la historia de los que somos de acá, que tenemos familia en distintos sectores de la región. Eh, bueno, saludarlos a todos, decirles que hoy tenemos un programa especial porque estamos con una gran invitada, una amiga egresada de Derecho, especialista en Derecho Ambiental y Derecho Animal. De hecho, me estaba contando que ella dio su tesis hace poco y se sacó un 7, porque hizo su tesis precisamente en estos temas que tanto la apasionan. Bienvenida, nuestra egresada de Derecho, Camila Zárate. Zárate, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Hola Marlene, muchas gracias por la invitación, súper bien, súper agradecida de estar aquí contigo en Que este eres programa. linda, y el agradecimiento es mío, para ti, de verdad un honor poder estar contigo. ¿Cómo parte tu interés por el tema animalista? Porque yo creo que una persona que es animalista, yo amo los animales, también amo las plantas, amo la naturaleza y amo la vida. Para mí una persona animalista ama y respeta la vida, aunque sea de una planta chiquitita, de su especie, de todas las especies del universo. O sea, por ejemplo, yo no mato ni siquiera las hormigas, porque pienso que esa hormiga que va caminando ahí va camino a darle alimento a su hijo. Entonces me da pena. Creo que, creo que todas las vidas son importantes. ¿Cómo parte tu amor hacia y tu interés por los animales? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Marlene. Creo que el amor por los animales es un amor por la vida y el respeto también por las otras formas de vida que no son como uno. En el fondo es, y creo que acá la clave en términos educativos tiene que ver con la empatía, en ponerse en el lugar del otro. El mismo ejercicio que acabas de hacer con la hormiga, en el fondo es ponerse en el lugar de esa hormiga, es ponerse en el lugar de otro que no es como tú o que no se puede expresar como tú. Y la educación en empatía, la verdad es que ha sido una educación que ha estado muy al debe en el ámbito, bueno, del quehacer educacional, ya lo sabemos también, es una educación que ha sido sexista, que también incluso ha reproducido estereotipos, y otra cuestión importante es que también estamos en una educación que ha sido poco empática o que desarrolla poco la empatía, y eso es bien grave porque la verdad es que de niños y niñas nosotros venimos con algo que es la biofilia. Es decir, eso mismo que dices tú, el amor por lo vivo, es algo que viene con nosotras y nosotros, pero con el tiempo, con la educación que se va instalando, lo que también el mensaje que dan los medios de comunicación, los mensajes que dan nuestros padres, etcétera, etcétera, se van bloqueando ese amor por lo vivo, esa biofilia. Y eso es bien grave y yo creo que, al igual que tú, yo también venía con eso de muy pequeña, de hecho, si me preguntas, yo, por ejemplo, veo los diarios de vida que tenía cuando pequeña y yo ahí ponía, yo amo los animales, voy a luchar por los animales, es una cuestión de verdad, el hecho, no sé, de que yo también me crié con varios animales cuando pequeña, siempre vi al Jackie y otros, mis otros perros como mis hermanos mayores. Y obviamente que también cuando iba mucho al campo, tengo familia del campo, también tengo familia mapuche, también me vinculé mucho con la naturaleza y con otros animales. Y creo que eso, ese amor en el fondo no, queda ahí, se permanece y un poco de alguna manera quienes estamos dando esta lucha animalista, no, mantuvimos ese amor y también lo estamos llevando a la práctica del activismo, cuando dejamos la carne y cuando empezamos también a educar y a intentar de que, por ejemplo, la regulación mejore para también proteger mejor a los animales. Mira, Camila, yo creo que es muy importante la educación en la casa, porque yo veo de repente muchos niños agarrando al gato de la cola, matando las abejas. Ay, matemos una abeja, matémosla. Cuando una abeja es fundamental, en la vida. Para que exista vida, las abejas son fundamentales. Entonces yo encuentro que en la casa enseñarle a nuestros hijos
el amor y el respeto por, por los animales. Ahora, siento bien concretos en los párrafos que debería tener la Constitución con respecto a este tema. Porque yo también estoy estudiando Derecho y nuestro profe nos ha dicho, porque yo también le he hablado, que la Constitución no se habla explícitamente del cuidado animal, porque los animales son considerados cosas, son considerados un bien mueble, ¿ah? Como una guitarra, como una taza, como una planta, eh, y por lo tanto no son sujetos a derechos porque también tendrían que tener obligaciones. Entonces, ¿cuál es el cambio que tú quieres hacer siendo bien concretos? ¿Qué debería decir el párrafo para que fueran considerados? Ujú. Mira, antes de irme a eso, hay una cosita también que quería decir acerca de la educación, que yo creo que no solamente tenemos que focalizarla en las y los niños, en la infancia, sino que también tenemos que empezar a educar a las y los mayores, porque también hay una cultura del maltrato animal muy instaurada, y tenemos que ser capaces también de conversar con la gente más adulta, que uno dice ya, bueno, ya está chueco ese tronco, y no, creo que todavía hay algo que se puede hacer ahí, y para eso también es importante, ojalá, tener una institución pública que se dedique a apoyar, sobre todo en los mensajes que se dan en los medios de comunicación con respecto a los animales. Sí. Ahora, respecto a lo que me preguntas específicamente de qué debiera decir esta constitución, eh, somos de la idea de que los animales deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Y eso obviamente viene a descosificar a los animales que tú bien decías, Marlene, están hoy en día considerados como un bien mueble, y no solamente un bien mueble, sino que se moviente, es decir, que se mueve por sí mismo sin una fuerza externa. En el fondo, eh, es horrible porque es como dices tú, en el fondo se está asimilando casi un reloj, y no nos estaríamos alejando tanto de cuando Descartes decía hace siglos atrás que un perro que llora no es distinto a una máquina que chirría por aceite, porque la verdad es que nuestro aparataje jurídico también viene de un ámbito colonial y es muy antiguo. Entonces, porque viene también, tiene una raíz del derecho romano, un derecho romano judeo-cristiano, y creo que es importante decir Y eso, porque uno no sabe, El Código Civil también está. claro, uno no sabe en el fondo por qué las leyes dicen lo que dicen, ¿cierto? Pero hay una raíz histórica por la cual estas leyes dicen lo que dicen, y en este caso particular es una raíz de derecho romano, que es un derecho además muy judeo-cristiano, porque también sabemos que desde un cristianismo tradicional, sabemos también que hay ciertas tendencias y ciertas corrientes, pero el tradicional siempre consideró que el humano está por encima de los animales y los animales están en servicio de él. Entonces, desde esa perspectiva, también se empezó a establecer de manera jurídica cómo en el fondo nos podemos aprovechar económicamente de los animales, y así se empezó a establecer este derecho, y por eso es que también en el proceso de colonización en nuestro país llega ese derecho. Y por eso que lo digo también, porque no olvidemos que antes del derecho positivo que le hemos llamado, en nuestro territorio también habitaban el derecho propio de los pueblos ancestrales, en donde, si bien sí se alimentan de animales, siempre se piensa el animal como un otro y la naturaleza como un otro, es decir, incluso como un sujeto político dentro de las asambleas. Los humanos tienen que representar a los animales porque ellos también tienen voz dentro de las decisiones políticas, como para que también pensemos que hay otras perspectivas que en el fondo se han ido eh, bueno, tapando por estas formas coloniales de ver también las relaciones políticas y jurídicas. Y bueno, ¿cómo lograr que los animales finalmente se descosifiquen, luego de toda esta historia de cosificación que ha existido, Que y tengan pasen a ser derecho, sujetos ¿cómo? de derecho? Creemos que es a través de la figura de, por ejemplo, las personas no humanas. Yo te comentaba, Marlene, el hecho de que hoy en día, bueno, desde también esta teoría del derecho romano, está esta visión del estatus jurídico, es decir, la condición jurídica que uno tiene, y uno puede ser cosa o puede ser persona. Y lo que no es persona, en el fondo es cosa, y por tanto es objeto de derecho y no sujeto de derecho, para que se entienda la similitud. Entonces, en el fondo, cosa es objeto de derecho hoy, y una persona, como las personas jurídicas, las empresas, las personas naturales, son sujetas de derecho. Y lo que queremos es que los animales pasen a ser sujeto de derecho, pero no necesariamente pasen a ser lo mismo que los humanos, en términos de que sea una persona natural, o lo mismo que una empresa como persona jurídica, sino que podría ser otra categoría, que en este ¿Cuál? caso decimos que podría ser la persona no humana, y se parecería mucho
a una persona humana, natural, incapaz. Es decir, aquel tipo de personas que no pueden asumir obligaciones, pero que sí son sujetos de derecho, aunque sean incapaces y no puedan ejercer los derechos por sí mismos. Y por tanto, se requiere de alguien más que represente jurídicamente a esos derechos, y ese alguien puede ser el Estado, puede ser un tutor, un curador, o puede ser una persona adoptiva, o sea, una adoptante. Todo eso va a depender, por supuesto, también de si se trata de animales domésticos, en donde también podrían los animales Aclarar tener a la nombre. gente, aclarar a la gente lo que dice el Código Civil de los incapaces. ¿Cuáles están dentro de la categoría incapaces? Para que la gente nos entienda. Sí, bueno, las personas incapaces son las personas que, a diferencia de las capaces, no pueden ejercer por sí mismas sus propios derechos, pero no significa que no sean sujetas de derecho. Lo son, por ejemplo, los disminuidos psíquicos, que le llaman así. Bueno, yo creo que eso también se tiene que cambiar, porque no es bueno hablar de disminuido a las personas en situación de discapacidad, pero hoy en día así dice el articulado, o los menores de edad. Y eso, Por bueno, ejemplo, un está niño de lo 5 incapaz. años. Un niño de 5 Claro, años está un catalogado niño, como una persona no capaz, porque no tiene claro, conciencia aún, no tiene madurez, la madurez mental. y además es un incapaz absoluto, porque después de ciertos años, de los 14, se puede ser incapaz relativo, es decir, tú ya podrías hacer ciertas cosas, asumir ciertas obligaciones, pero en el caso de los animales creemos que la figura tendría que ser más parecido, como dice Malén, a un niño de 5 años. En el fondo, Sí. alguien que no puede nunca asumir una obligación, porque de lo contrario caeríamos, ya nos iríamos casi a la edad de las cavernas, a lo que pasaba en Edad Media, cuando se estaba condenando a los chanchos por tener al diablo adentro. O sea, no podemos caer en ese tipo de cuestiones Pero al tampoco. mismo tiempo, si tú le haces daño a un niño de 5 años, tienes una tremenda pena y una tremenda condena. De esa manera podrían los animales, un perrito, un gatito, un caballo, qué sé yo, tener el maltrato podría ser realmente castigado en Chile, porque hasta el día de hoy la ley Cholito, dime, ¿qué función cumple realmente? Para que la gente sepa, ¿cuál es el máximo de condena que puede tener una persona si le hace daño a un perro con la ley Cholito actualmente? Mira, alrededor de 3 años es lo que se da, pero muchas veces vemos, bueno, lo que habíamos visto antes de la ley Cholito y por qué la ley Cholito en el fondo empieza a tener rigor y se demanda. Primero tiene que ver con que veíamos que en el maltrato animal, por ejemplo, el abandono no era considerado maltrato, porque en el caso del maltrato era solamente aquellos actos positivos, pero la omisión significa no hacer algo, en el fondo, por ejemplo, no hacerse cargo de los animales, no venía a ser un maltrato. Entonces ahí hubo una modificación importante. Y otra modificación importante que viene con la ley Cholito, en todo lo que tiene que ver con el ámbito del maltrato animal, es justamente que la gran mayoría de ellos, el juez podía elegir si una multa o una pena de cárcel, una pena aflictiva, y en el caso de la mayoría de quienes eran imputados por este delito, la verdad es que eran personas con buena conducta anterior. Entonces, muchas veces, por lo mismo, el juez determinaba solamente la multa. Y eso era obviamente grave, porque pasa lo que dices tú, Marlene, que en el fondo, si uno no ve que va a haber un efecto real por maltratar a un animal, lo que pasa es que la gente seguía maltratando a los animales desde una perspectiva, obviamente, de una sociedad que no está educada, de todo lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? Porque si una sociedad fuera educada, tuviera empatía, no tendríamos ni siquiera que estar penalizando. Pero otra forma también de educar a la gente es a través de mostrarle cuál va a ser el resultado de su actuar. Es decir, si yo hago algo de ese tipo, si yo daño a un animal y el resultado va a ser que me lleven a la cárcel, por supuesto que no lo voy a hacer. Es que Entonces, esa es desafortunadamente otra esta forma más. sociedad, Camila, esta sociedad es así, si tú no le das un buen castigo, la gente no pesca, digamos, como para decirlo en buen chileno. La Claro, gente no es está que ni en el fondo ahí cuando no le da un buen castigo. es como la educación correctiva, ¿cierto? Pero también habíamos hablado de la otra educación, ¿cierto? La educación desde la empatía. Yo creo que también hay que, obviamente, trabajar en ambos puntos, pero claramente que tiene que haber una pena real en caso de que los animales sean maltratados, y eso en el fondo se logró con la ley Cholito. Ahora, ¿qué es otra falencia que se mantiene? Tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando recién de la categoría jurídica, es decir, el maltrato animal, que igual digamos que es un avance de nuestro país respecto a otros países. El Código Penal de nuestro país fue uno de los primeros códigos de toda Latinoamérica que concibió el maltrato animal. O sea, digamos que eso igual fue
un acierto en nuestro país. Y este maltrato animal se tenía que con el tiempo mejorar, porque también hubo muchos años en que no hubo ninguna mejoría, y esto en el fondo se está logrando con la ley Cholito. Pero se mantiene aún esta lógica de que como los animales son cosas, más que estar defendiendo a los animales, en el fondo, más que el delito sea para que el animal esté bien, termina siendo un delito para que la sociedad humana esté bien, porque ellos son más bienes protegidos por la sociedad, más que ellos mismos sean sujetos de ese derecho, por ejemplo, a que no los maltraten, porque eso no pasa. Actualmente, como los animales tienen esa categoría de cosas, finalmente el delito de maltrato animal pasa a ser un delito en el cual nosotros somos los sujetos de derecho de ese delito y no los animales. Entonces, ahí creemos que sería súper importante hacer ese cambio a nivel jurídico para que, por ejemplo, el delito de maltrato animal sea un derecho del animal y no de los humanos a cargo del animal, no de la sociedad Exacto, a un cargo del derecho animal. del animal. Y lo otro, Claro. Camila, podremos poner dentro de la Constitución, o no sé dónde agregarlo, oye, que las comunas tengan la obligación de tener buenas protectoras de animales, con cuidado, con veterinarios, con alimento, con medicamentos, con calefacción, que los animalitos que encontremos o con camionetas que los rescaten, que les den hogar, hasta que las personas con corazón, con buen corazón puedan adoptarlo. Podríamos obligar en algún minuto que sea ley, que las municipalidades tengan que tener protectoras, porque las que tenemos acá, al menos en Viña del Mar, porque las otras comunas creo que tampoco no tienen, son privados que sobreviven con la donación de otras personas que de buen corazón también. Entonces, ¿podríamos obligar también un poco de esa manera? Sí, bueno, yo creo que sí, absolutamente. ¿Cómo? Acá yo voy a hacer de nuevo esta retrospección de ver cómo nacen estas leyes, ¿cierto? La ley Cholito, más bien, es la ley de tenencia responsable de mascotas. Entonces es una ley que llevaba, es un proyecto de ley que llevaba mucho tiempo dormido en el Parlamento. Y es más, este proyecto de ley, para dato curioso, para que le pueda parecer entretenido, considerar que esta ley ni siquiera nace pensando en los animales de compañía en sí, sino que la génesis de esta ley tiene que ver con los animales rabiosos. O sea, primero querían regular cómo hacerse cargo de aquellos animales que mordían a alguien más y nadie respondía. En el fondo, eso era lo que se quería normar inicialmente. Y lo que se hizo después con el tiempo, bueno, ahí el gobierno de Bachelet también tuvo su protagonismo, es finalmente cambiar la orientación de la ley para que este fuera una ley de protección de los animales de compañía. Y en ese sentido, el enfoque se hizo en la tenencia responsable de mascotas, pero pensando no solamente en cómo cuidar la mascota, sino que también en este otro aspecto que le era importante a algunos, como por ejemplo los animales potencialmente peligrosos y cómo hacerse cargo en caso de que dañen a un tercero. Los seguros, o sea, hay toda una regulación. Y una regulación importante tenía que ver con la tenencia, tanto pensando en cómo las personas se hacen cargo individualmente de los animales, pero también cómo los municipios y los organismos locales se hacen cargo también de los animales. Lo que le faltó a la ley, bueno, y después lo que pasa es claramente la situación de Cholito, ¿cierto? Que es este animal que mataron lamentablemente a golpes en Recoleta, y que motivó finalmente que se pusiera urgencia a esta ley, que estaba en comisión mixta en el Parlamento, durmiendo hace mucho tiempo, y finalmente se agregaran estos cambios, a esta modificación al Código Penal y saliera esta ley. Ese es el resultado de la ley Cholito, por eso se llama ley Cholito, por eso finalmente también regula el tema de la tenencia responsable de mascotas. Ahora, ¿cuál fue el punto que le faltó a la ley Cholito? Fue justamente ocuparse de cómo estos municipios se iban a hacer cargo de los nuevos mandatos de esta ley. Porque también sabemos que no todos los municipios tienen también los mismos recursos financieros, no todos los municipios por ley orgánica les corresponde también tener las mismas unidades. Tú sabes muy bien, Marlene, que en los municipios tienen que tener una secretaría, ciertas direcciones, pero la dirección, por ejemplo, de cuidado de animales o zoonosis, como le quieran llamar, no es una dirección obligatoria por la ley orgánica. Bueno, pero como alcalde, a los alcaldes les deberían hacer desde el alma e incorporarla, si no cuesta nada, es un tema de voluntad, Camila. Y por otro Además, lado, con respecto a los perros rabiosos que les llaman, a esos perros, el ser humano es quien los ha agarrado a patadas toda la vida, a empujones, a patadas, sale para allá, córrete para allá, gente que les pega en la calle.
gente que les tira agua caliente. Hay una maldad tremenda del ser humano. Somos nosotros los responsables de que esos perros se conviertan en perros rabiosos. Pero es producto del ser humano. Ningún perro nace rabioso. Y No, tampoco ningún los perro. Y municipios se han hecho cargo. ni siquiera perros de estas razas que le llaman potencialmente peligrosos, son simplemente perros que tienen mandíbulas más grandes, pero todo tiene que ver con el comportamiento que se da con el ser humano, absolutamente. Y eso también es parte de lo que tenemos que aprender de los animales, porque también convivimos día a día con los animales y no por eso aprendemos de ellos, siempre queremos que ellos aprendan nuestra forma de vida y nosotros no aprendemos nada de sus comportamientos o de, bueno, sus instintos ni nada de eso. ¿Cómo debiera quedar en la Constitución? Creemos que el hecho de que los animales ya estén incorporados en la Constitución con ese nombre, tú bien decías, Malén, no hay ninguna mención a los animales en la Constitución actualmente, solamente se consideran como parte de la naturaleza, pero ni siquiera eso está mencionado así. Entonces creemos que una cuestión importante es declarar los distintos del ámbito de la naturaleza, donde también tenemos propuestas, queremos que la naturaleza sea sujeta de derecho, el agua un bien común, todo lo que queramos, pero aparte tienen que estar considerados los animales como individuos y no solamente como una colectividad, porque si no, si solamente pensamos en la fauna, en las especies, estamos siempre pensando en cómo colectivamente queremos que hayan más especies o no, pero no nos estamos preocupando de cómo esos individuos viven el día a día. Es decir, nos preocupamos de los perros y no de el perro Juan, por decirlo así, y las experiencias positivas o negativas que quiere vivir el perro Juan. Entonces, por lo mismo creemos que es importante que sean considerados de manera individual como seres sintientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son seres que pueden que tienen la capacidad de sentir experiencias positivas o negativas porque tienen sistema nervioso central. Ahora, claro, lo malo es que quedarían fuera algunos animales, bueno, la mayoría de los animales invertebrados que no tienen esa capacidad sintiente, pero también creemos que hay que ir avanzando de a poco, sobre todo con respecto a maltratos que son más fáciles de regular, es decir, sería muy difícil que podamos regular lo que pasa con los insectos que habitan en nuestras casas, pero sí podemos regular lo que pasa con todos los animales que tienen sistema nervioso central, como los mamíferos, las aves, y el maltrato que le ejercemos día a día. Ahí creemos que es un punto, y lo otro es que el hecho de que esté esto ya constitucionalmente también debiera ir acompañado de un deber del Estado, porque no olvidemos que la Constitución es la ley de leyes, y en el fondo la que determina el accionar del Estado. Entonces, en la medida que esto está acá, también el Estado va a tener una obligación con respecto a los animales, y eso creemos que va a ser el puntapié para generar una nueva institucionalidad animal. Hoy no existe ningún servicio de protección animal a nivel público, de servicio público, tampoco que los ministerios tienen competencia con respecto a este tema, sino más bien lo que ha existido es, por ejemplo, una ley de protección animal que le dio facultades a los mismos servicios que se encargan de la explotación animal, como por ejemplo el Servicio Agrícola Ganadero, que se dedica a explotar animales a través de la ganadería, o el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que se dedica también a explotar animales a través de la pesca. Entonces, Pucha, Camila, es te agradecemos este nuevo proyecto muchísimo, muchísimo para que todo lo que ayude a nos has los contado. municipios y a los servicios. Necesitaríamos, yo creo que unos 4 programas para poder hablar bien de este tema y de verdad que feliz de poder conversar contigo en otro programa también. Ojo que también las personas también venimos del mundo animal, solamente que somos la especie humana, pero no por eso somos superiores a todos los animales que habitan el planeta. No somos superiores. Así es que todo mi respeto a todos los animales que habitan la Tierra. Querida Camila, te felicito. Yo sé que será un gran aporte a nuestra Constitución. Desafortunadamente tenemos que despedir el programa de hoy, pero va a estar cordialmente invitada para que estemos juntas nuevamente. Te quiero dar un Muchas gracias, abrazo y Marlene. muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por la invitación y acá encantada para cualquier otro programa que quieras seguir hablando del tema. Sí, Agradecerte a ti, Marlene. súper, de todas maneras. Un besito muy grande a ti y a todos nuestros auditores. Chao, chao, que estén bien. Chao.